La Guerra de la Independencia de México duró 11 años y distaba mucho de ser un movimiento homogéneo. Su propósito inicial era apoyar el regreso de Fernando VII como rey de España contra la invasión francesa. Aunque después, José María Morelos y Pavón y el resto de los caudillos insurgentes tomaron como causa la independencia total de Nueva España. La reacción española sofocó el ímpetu bélico de los primeros años. Después de la ejecución de Morelos, los insurgentes resistieron como guerrillas confinadas en pequeños territorios. Agustín de Iturbide se convirtió en el representante de una élite que vio amenazados sus intereses con la adopción de la Constitución de Cádiz. En vista de ello, decidieron pactar con los insurgentes y apoyar la separación de Nueva España. El Plan de Iguala, proclamado por don Agustín de Iturbide, amparaba 3 garantías: la independencia de México, la conservación de la religión católica y la unión de todos los nacientes de la Nueva España. Refiriéndose a los mexicanos y españoles, después históricamente aplicado a los pueblos indígenas. Iturbide ya tenía la idea de independizar a México. Se unió a Vicente Guerrero en el brazo de Acatempan. Vicente Guerrero lo siguió porque vio que sí tenía intenciones de independizar a México. Iturbide consolida o consuma, ¿no?, el movimiento de independencia, y con él propiamente nace México. Entonces, en ese sentido, esto va a dar pie también a todas las discusiones políticas que se hicieron sobre cómo se quería gobernar México, ¿no? Independientemente de si resultó bien o mal el imperio de Iturbide, me parece muy positivo que la actividad política se traslada de los peninsulares, ¿no?, que anteriormente pues, dominaban, ¿no?, todo el escenario en la Nueva España, a los mexicanos. En la ciudad de Córdoba, el jefe de las Fuerzas Unidas de Insurgentes y Criollos, Agustín de Iturbide, y el último virrey de la recién llegada de España, Juan O'Donojú, se encontraron para firmar la independencia de la colonia. Juan O'Donojú llegó a Veracruz y ya vio que ya en Córdoba inclusive había perdido el capitán Evia, que era realista. Entonces vio que ya pues prácticamente México ya estaba independiente, por que Iturbide lo había hecho. Entonces dijo, pues mejor tratar las cosas como dice ahí, ¿verdad?, en paz. Entonces dio la orden a México que ya el ejército no se pusiera. El 24 de agosto de 1821, ambos personajes se reunieron en el portal de Ceballos y firmaron los puntos denominados Tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia y la soberanía del territorio que antes representaba a la Nueva España. La frase célebre de aquel encuentro es: supuesta la buena fe y armonía con la que nos conducimos en este negocio, creo que será muy fácil cosa que desatemos el nudo sin romperlo, dicha por Agustín de Iturbide. Que él quería lo mejor para México y lo menos mal para España. Deshagamos el nudo que nos une a España y ya se separan las dos naciones, pero sin pleito, sin nada. Él era muy liberal, quería que todos los mexicanos tuvieran el mismo derecho, no que los que tienen más dinero, que los que son blancos, que son mulatos, no. Él quería que todos fueran iguales. Y entonces el 27 de septiembre de 1821 entró el ejército trigarante, con Iturbide encabezado, a México el 27 de septiembre, que es el verdadero día de la independencia. Después de consumarse la independencia de México por medio del Plan de las 3 garantías, la forma acordada de organización de la naciente nación es la monarquía, por lo que se funda el así llamado Imperio Mexicano, a la cabeza del cual queda el general Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue electo unánimemente presidente de la Junta y luego, considerándose que debía conservar este último, se le nombró generalísimo de las armas del Imperio de Mar y Tierra. Después de la entrada del ejército trigarante, se disolvió el gobierno virreinal y las fortalezas de Acapulco y Perote expresaron su rendición. El exvirreinato español pasó a ser una monarquía constitucional moderada llamada Imperio Mexicano. El plan no cambiaba la situación social del país, solo la política, dando más poder a los criollos y a los mexicanos, pero invitaban a un monarca europeo a tomar el trono del Imperio Mexicano. Ningún monarca lo haría para evitar conflictos con España, quien no reconocía la independencia de sus excolonias americanas. Por eso, Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México. Iturbide, tras entrar triunfalmente a la Ciudad de México, buscaría un palacio donde vivir, el cual se encontraría en la calle de Madero. Se construyó por uno de los arquitectos más importantes de la época, que es Guerrero
Torres. Este matrimonio no fue muy afortunado y entonces el palacio queda de alguna manera como abandonado y queda a cargo el hijo de este matrimonio, uno de los hijos, que es Juan Nepomuceno, que es amigo de Agustín de Iturbide, y es el vínculo para que Agustín de Iturbide, cuando se va a proclamar emperador, venga, le pida su palacio a su amigo. Bueno, hay dos versiones. Una versión que Agustín de Iturbide sí le pide el palacio a Juan Nepomuceno para proclamarse emperador, y la otra versión es que no se lo pide, que más bien llega, lo toma porque necesitaba un palacio, y justo en la habitación principal del primer nivel hay imágenes donde sale Iturbide a proclamarse emperador y están todas las personas aquí en una de las calles principales. Fue así como el domingo 21 de julio de 1822, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, se llevó a cabo la entonación del nombramiento de Agustín de Iturbide como el emperador de México, junto a su esposa Ana María. La ceremonia duró 5 horas y fue considerada como una representación del poder que quebrantaría la figura política y militar de Iturbide, ya que esta coronación había sido producto de diversos préstamos que se habían concedido del pueblo mexicano para darle esta importancia de ceremonia de posesión del poder como emperador. Sin embargo, mediante una carta le expresa a Simón Bolívar que él nunca tuvo la ambición de tomar el poder y que era para salvar a México. El imperio de Iturbide era considerado como una solución a la crisis por la que estaba pasando México, y esto tendría varias consecuencias en un futuro no muy lejano. Es justamente el proyecto político, ¿no? En el plan de Iguala, Agustín de Iturbide propone que México consume su independencia como una corona independiente, pero Agustín de Iturbide propone que el monarca de México sea Fernando VII, que era el rey de España. Entonces, un poco el sentido sería como independizar a México de España, pero que el monarca siga siendo el monarca español. Ahora ese proyecto fracasa, y yo creo que dentro justamente de esta discusión política, ¿no?, que había sobre cómo iba a terminar México, Agustín de Iturbide va a desoír, ¿no?, muchas de las discusiones que hay al respecto, va a deshacer el Congreso y básicamente se va a nombrar emperador, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy infortunado que haya terminado de esa manera, porque creo que llega Iturbide de una manera muy forzada, ¿no?, y desde el inicio llega con muchísima oposición a tomar el trono de México. Él quería ser emperador a cuesta de todo, y mentira, lo iban a asesinar, y por eso Pío Marcha quería evitar que lo asesinaran. Las logias hicieron el motín. Él no quería ser emperador, pero le dijeron: si no aceptas todo lo que todo el pueblo te lo pide, se van a voltear en contra de ti. Iturbide pidió que de todos los estados, de los municipios, mandaran su creencia, y así fue, y ganó el imperio, porque pues, todos estamos acostumbrados al imperio. Ya lo nombraron, fue emperador, y Ana María Huarte, su esposa, la emperatriz. A este imperio se sumaron los también recién independizados estados centroamericanos, por lo que geográficamente en este periodo, cuando el territorio mexicano alcanza su máxima extensión geográfica, desde el estado de Oregon al norte hasta la frontera de Costa Rica y Panamá, que ahora es Colombia en el sur. Cuando él se nombra emperador de México, ¿no?, y México se concibe como un imperio, Iturbide lo que hace es propiamente inventar toda una aristocracia mexicana. En el caso de la Nueva España, vamos a decir que la clase social más alta eran los peninsulares, pero ni de lejos esos peninsulares eran aristócratas, es decir, no eran condes, no tenían títulos nobiliarios, pues. ¿Qué pasa? Cuando se consuma la independencia, pues gran parte de esos españoles peninsulares, ¿no?, que en algún momento otra vez estuvieran en la cima, ¿no?, de la pirámide social, van a dejar México, se vuelven España, y ya que México es ahora un imperio, pues se necesita, ¿no?, toda una nobleza mexicana, por así decirlo, y en este caso es una nobleza que va a inventar el imperio de Iturbide. Es decir, gente con dinero, gente con recursos, ¿no?, que en su momento fueron criollos, o se les llamó criollos durante la Nueva España, que desde luego tienen mucho dinero, tienen mucho estatus social, van a acceder a estos títulos nobiliarios, ¿no? Entonces es algo muy interesante, porque como tal en México y en lo que fue la Nueva España nunca jamás hubo nobleza, y el imperio de Iturbide la va a inventar, ¿no? Eso es algo que también tú puedes ver reflejado como en la pirámide social, y cuando hablábamos de que Iturbide es muy conservador,
lo que hace es preservar, ¿no? O tratar de preservar casi de manera exacta la estructura social que existía en la Nueva España con la creación de esta nobleza. Además, junto a otras cosas, Iturbide aporta el diseño de la primera bandera mexicana. Tenía una personalidad tan sublime al crear nuestra bandera. El verdadero significado es el rojo, el amor y la caridad, verde la esperanza en la patria libre, esperanza de la ayuda de Dios, la verdad os hará libres, blanco la pureza y la virtud de una vida santificante, como ya dijimos, rojo el amor, ese amor que se traduce al yo, a sus potencias de su sangre, por Dios y por la patria. La relación entre Iturbide y el Congreso nunca fue muy buena, y con su llegada al poder se decidió el hacer varios cambios, ya que no se conocía el número total de diputados y algunas zonas que habían sido anexadas al Imperio Mexicano no contaban con representantes. Se creía que los diputados habían sido elegidos más por su profesión y clase que por su importancia como representantes. Y fue así como el Congreso acepta al emperador, con la condición de que éste debería de respetar la autoridad del Congreso y su poder legislativo. El Congreso era una secta, eran las logias yorquinas y las logias escocesas. Entonces esas logias quisieron acabar con el imperio. La creación de la regencia del septiembre de 1821 representó un avance muy importante dentro del imperio de Iturbide, ya que el mismo emperador se encontraba a cargo del desarrollo de la asamblea. Una de sus primeras acciones como emperador fue la baja de los impuestos. México se encontraba en crisis, por lo que la baja de los impuestos representaba un gran avance en el progreso de México y su levantamiento como nación después de la independencia. Sin embargo, algo que no se podía ignorar era la deuda que habían dejado los 11 años de guerra. Para poder reivindicar a México se necesitaba del impulso de la economía en México, así como la restauración del ejército trigarante. Las acciones del emperador no eran aceptadas por el Congreso y al mismo tiempo esto provocaba una gran controversia en el pueblo mexicano, creando grupos republicanos que se oponían de manera clandestina al imperio. Dentro de estos grupos opositores se encontraban en su mayoría diputados del Congreso que se oponían al imperio de Iturbide. Dentro de los planes de los grupos opositores se encontraba el de declarar una república. Sin embargo, Iturbide encuentra que el Congreso no se había centrado en crear una constitución, por lo que lo disuelve y crea una junta de 45 diputados, que había sido integrada por los representantes de las provincias. Esta junta tenía como objetivo la creación de la Constitución conforme a los puntos decretados por el imperio. El Congreso no lo obedecía. Entonces, cuando vio eso y que lo querían matar, disolvió el Congreso. Clausuró el Congreso y los mandó presos, porque él era un emperador sin poder. Entonces más enemigos se echó. Bueno, las logias hicieron que más lo odiara la gente. Durante los años iniciales, ¿no?, de México ya como tal independiente, se empieza a hablar de la república, se empieza a hablar de instituciones, de constitución, de un congreso, de un poder legislativo, en general de una división de poderes. Iturbide cuando disuelve el Congreso, cuando se nombra emperador, pues se va a echar en contra a gran parte de la clase política, digamos como nueva, ¿no?, que quieren un proyecto de nación distinto, ¿no?, que están viendo en la independencia una revolución política, es decir, un cambio completo de página. En ese sentido, Iturbide es muy conservador, ¿no?, porque Iturbide, finalmente él era criollo, ¿no?, y él pertenece a las familias de la clase más alta de lo que en su momento fue la Nueva España. Entonces para él, pues desde luego que tiene todo el sentido ser conservador y tratar de preservarse en el sistema que existía anteriormente, ¿no?, por lo menos la estructura social, política, económica. Cuando llegamos a este punto en el cual se comienza a discutir la posibilidad de tener un proyecto político distinto y Agustín de Iturbide, digamos, como se marca a decir que él es el emperador, ¿no?, y establece, pues no decir por la fuerza, pero sí impone un régimen, él mismo se pone la soga al cuello, ¿no?, porque hay una realidad que se le opone de manera muy amplia. Entonces yo creo que la principal dificultad que tiene Iturbide es un poco conciliar con sus detractores, ¿no?, conciliar con la oposición, y también le falla mucho, yo creo que encontrar o haber encontrado mecanismos muchísimo más saludables para establecer un proyecto político de esa manera, ¿no?, o incluso negociarlo.
El gobierno de Iturbide, sin un plan económico, duró solo 9 meses, y la rebelión republicana amparada por el plan de Casamata tomaría el poder, instaurando el sistema republicano federal en México en 1824, dando fin al Primer Imperio y el inicio de la Primera República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, amparada en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Pensó para mí mal, porque con que hubiera dado un grito, se hubiera sostenido. Pero él dijo, si yo diera libertad, ¿cómo voy a provocar una guerra? Luego empezó la gente, las logias. Entonces esos empezaron a meter, muchos porque les gustaba y otros por pertenecer a la logia, empezaron a unirse. Estados Unidos movió aquí con las logias en contra de él, porque Iturbide no quería vender terrenos, y en cambio los demás sí querían vender terrenos a Estados Unidos. Él dijo, ni un centímetro desvendo. Cuando fue Joel R. Poinsett, el embajador plenipotenciario de Estados Unidos, lo sacó con una patada para que no, porque él no aceptó. Entonces dijo, en Estados Unidos con Iturbide no vamos a poder conseguir nada. Y entonces Antonio López de Santana dice, yo soy republicano, aunque no sé lo que sea eso, pero soy republicano. Fíjate. Entonces se le volteó. Y Iturbide hubiera podido mandar un ejército y lo acalla. Pero él se sintió con el corazón y dijo, pues ¿cómo voy a creer? Si yo di la independencia, ¿cómo voy a provocar una guerra? Mejor abdico. Y fueron tan léperamente con él que lo hicieron pasar por lugares que no había poblaciones para que la gente no lo aclamara. Le hicieron revisar sus maletas y lo mandaron a Liorna, que por cierto había una peste en Liorna, tuvo que estar en el barco varios tiempos para poder llegar a Liorna. Y él, Fernando VII, le propuso, ¿cómo lo vería de buen militar? Que le propuso que reconquistara México para España. Pero él, pues, como si le hubieran dado una bofetada, no aceptó. Entonces provocó que la Santa Alianza, como te decía yo, lo sacaran de Italia. Iturbide, al darse cuenta de que la Santa Alianza tenía la vista fija en reconquistar México, regresó a su patria para advertir sobre la amenaza. Sin embargo, se había decretado que él se encontraba fuera de la ley, acusándolo de traidor. Al llegar a México, Agustín de Iturbide es detenido por De la Garza para después ser fusilado el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. El decreto del 28 de abril, publicado por el Ejecutivo el 7 de mayo, se declara traidor y fuera de la ley a don Agustín de Iturbide siempre que se presente bajo cualquier título en algún punto del territorio mexicano, y en este caso queda declarado por el mismo hecho enemigo público del Estado y cualquiera puede darle muerte. El imperio de Iturbide fue la primera y muy importante etapa de un México independiente. En esos cortos 9 meses, México surgió como una nación recién nacida y soberana, con la esperanza de conseguir una mejor vida para todas las clases sociales y conseguir la paz, aunque duró muy poco debido a la precipitación de los eventos, la mala organización, los problemas económicos, demográficos e ideológicos.